En este video aprenderemos un poco de los tipos de creatividad. Como hemos podido mencionar en videos anteriores, la creatividad es sumamente indispensable para poder crear fabulosas ideas de negocio. Es por ello que el ser creativo plantea diversos retos y desafíos. Esto incluye presiones de tiempo, influencia de personas, falta de confianza y pensamiento como otros. Pero algo importante que debes de tomar en cuenta es que el principal obstáculo del desarrollo de tu creatividad eres tú mismo. Recuerda que la creatividad viene del latín creare, que significa dar origen a algo nuevo. La creatividad básicamente se ve plasmada en las tendencias que se presentan. Como ya hemos comentado previamente, algunas tendencias son el cuidado físico y la salud, productos nostálgicos, aplicación tecnológica en la biología, en el sector alimenticio y claro, así como en otras modalidades de aprendizaje y laborales. Es importante conocer con mayor detalle el proceso de la creatividad. Para ello debemos considerar cómo es el cerebro y cómo es que éste trabaja tomando en cuenta sus hemisferios y lograr un equilibrio entre ambos para lograr una creatividad eficaz. Y de esta manera podemos ver que el cerebro consta de dos hemisferios, siendo estos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cuando hablamos del hemisferio izquierdo, básicamente indicamos que utilizamos la lógica. Es decir, razonamos, evaluamos la situación, nos cuestionamos constantemente los por qué de la problemática. Adicionalmente, las habilidades que se desarrollan con este lado del hemisferio son las habilidades numéricas y de lenguaje. Y claro, este permite el análisis de pensamientos lineales, es decir, todo bajo una misma estructura. Pero por el otro lado, el hemisferio derecho, este utiliza el ritmo, le gusta la imaginación y la música, es decir, está en constante movimiento. Además de desarrollar destrezas espaciales para el reconocimiento de formas y la ubicación de las mismas. Y este permite el desarrollo del pensamiento abstracto. Es así como podemos llegar a la conclusión que los artistas, pintores y músicos tienen mucho más desarrollado el hemisferio derecho. Pero por otro lado, el hemisferio izquierdo está mucho más desarrollado por aquellos perfiles como lo son los científicos, economistas, analistas. Este es indispensable que todos veamos realizar diversas ejercitaciones para crear un equilibrio y balance en el desempeño de ambas partes del cerebro. Para iniciar un negocio no es suficiente solo tener una idea innovadora, ya que es indispensable desarrollar un plan estratégico para llevarlo a la práctica. A continuación estaremos viendo ciertos tipos de creatividad. Es importante no forzar diversas ideas al mismo tiempo, sino tener claro que el objetivo de innovar consiste en mejorar la empresa de manera continua. Es decir, no descartes ideas que te han venido a la mente y que en ese momento no son viables, ya que las innovaciones se pueden dar paso a paso. Como puedes ver en la slide, específicamente tenemos dos tipos de creatividad, la científica y la artística. Cuando hablamos de una creatividad científica, estamos refiriéndonos a las ramas como la genética, la psicología, la biología y la química. Sin embargo, también está la creatividad artística. Este tipo de creatividad se aplica en áreas como la narrativa, la poesía, el teatro, la pintura y la escultura. Dentro de estas podemos tener dos clasificaciones, básicamente la ordinaria y la excepcional. La primera, que sería la ordinaria, es la que aparece en los individuos comunes, pero la segunda es un tipo de creatividad que rompe paradigmas y genera cambios relevantes, trascendentes en la existencia de las personas. Ahora bien, ya que hemos aprendido sobre el concepto, proceso, características y tipos, es indispensable saber cómo podemos desarrollar
de mejor manera la habilidad creativa. Por lo tanto, ¿cómo podríamos incrementar la creatividad entonces? Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Aquí te presento algunos tips para poder volverte un emprendedor creativo. El principal es que debes de observar el mundo que está a tu alrededor. Puedes incluso seleccionar nuevas ubicaciones de tus lugares favoritos, ir a observar, aprender y ver todo lo que la gente quiere y necesita. Este es un excelente ejercicio, es una excelente prueba que puedes realizar al momento que sales a hacer un pequeño mandado o vas en la calle y de inmediato empiezas a observar todos los estímulos a tu alrededor. Otro tip es que debes estar atento a todos los cambios que se te presenten. Por ejemplo, un tema demográfico, ya que las características de las personas de una población pueden cambiar radicalmente. Esto incluye temas de ingresos, de edad, de género, origen étnico, educación y profesión. Es decir, es inminente el que puedas evaluar constantemente al grupo que te diriges. Como siguiente punto, lee continuamente. Recuerda que como emprendedor debes de estar al tanto de todo lo que ocurre en los negocios y el mundo entero. Puedes obtener la información de primera mano de libros, de periódicos, de revistas y, claro, de sitios web. Recuerda que YouTube todo lo sabe. Es indispensable que te eduques y que conozcas sobre los temas de actualidad. Además, debes de tomar en cuenta tus propias experiencias. Es importante que identifiques tus intereses, tus aficiones, tu trabajo. Para ello debes de seguir algunos pasos para iniciar esas fuentes de oportunidad, las más fáciles de identificar. Un buen ejercicio para realizar es, primero, enumera al menos 5 de tus intereses, lo que más te guste. Pueden ser hobbies. Además, debes de describir al menos un producto o servicio que uses mientras persigues cada uno de estos intereses. Luego, debes de identificar un problema asociado con cada uno de estos productos o servicios. Luego, debes de describir formas como tú podrías mejorar cada producto o servicio. Y por último, evalúa si alguna de tus mejoras al producto o servicio tiene algún potencial comercial. Otro tip es que debes de indagar a profundidad sobre tus aficiones, tus hobbies o bien tus pasatiempos. Esto puede llevarte a buscar nuevas oportunidades para una idea de negocio. Sin embargo, no todo es tan positivo. Y como siempre tenemos dobles versiones, en este caso también hablaremos sobre los obstáculos para generar la creatividad. Existen diferentes barreras u obstáculos que desarrollan tu creatividad. Y como bien mencionaba al inicio del video, la principal eres tú. Tú eres el principal obstáculo porque uno tiende a limitarse e indicar y afirmar que uno no es creativo. Entre las principales barreras que aprenderemos en este video serán 4. La primera es un bloqueo personal mental. Es aquí donde uno completamente está cegado. No logra ver los problemas y por consecuencia no se busca la solución. Luego tenemos los bloqueos personales emocionales. Este es por medio a burlas, a los fracasos, a la flojera, al conformismo o muchos otros. En cuanto a los bloqueos sociales, este se da debido a que el núcleo o el lugar donde se desenvuelve la persona no permite con esa espontaneidad y no deja fluir la creatividad. Muchas veces es por temas más que todo culturales. Y claro, también tenemos los bloqueos sociales. Este es donde el líder no permite que los colaboradores y demás miembros generen cambios, haciéndolos trabajar siempre bajo el mismo patrón, porque de esa manera ha seguido funcionando de por vida. También existen muchos otros obstáculos cotidianos con los cuales los emprendedores pueden verse afectados. Entre estos están miedo a la equivocación.
Consideraría que como emprendedora, muchas veces tenemos miedo a equivocarnos, a errar, porque culturalmente se nos ha educado de esa manera, que si fracasamos o nos equivocamos, estamos mal. Y realmente no es de esa manera, porque muchas veces esto puede venir a bloquear tu creatividad y no te permite avanzar. Muchas veces también tenemos miedo al cambio. ¿Qué dirán los demás? Pero si así ha funcionado siempre, pero si me ha traído resultados de esta manera. No quiere decir que todo cambio siempre es bueno, pero es importante que siempre todo cambio sea analizado y pensado. Presiones al tiempo. Trabajar bajo presión muchas veces nos limita. ¿Por qué? Porque estamos realmente evaluando constantemente que el tiempo no pase o que no nos pasemos del tiempo que se nos ha brindado. La falta de estímulos. Esto es momento o a veces nos dificulta el aplicar ideas creativas porque no tenemos estimulación de los diferentes o de las diferentes maneras a través de del gusto, del oído, del olfato, de la vista o del tacto. Las rutinas. Si tú eres constantemente calendarizado, todo lo llevas muy estructurado, eso también puede ser un obstáculo para la creatividad. Es importante que tú tomes en cuenta que la rutina puede llevarte a esa zona de confort y lamentablemente bloquear tu creatividad. La pereza. La pereza genera falta de energía, no te da esa chispa, no te da la oportunidad de continuar y avanzar. En cuanto a la experiencia, seguir usando lo que siempre te ha funcionado. Esto me ha funcionado por años y esto es principalmente uno de los principales obstáculos que las empresas familiares muestran, porque la gente o las generaciones indican que es la forma tradicional de trabajarlo y que así ha trabajado y ha funcionado bien la empresa. La cultura y la educación. ¿Cuántos de nosotros en el ámbito en que nos desarrollamos no se nos permite salir de esa caja, salir de ese cuadrado donde se nos ha educado y enmarcado que es la forma correcta de hacerlo? ¿Por qué en la educación muchas veces no analizamos y preguntamos por qué este estudiante realizó la tarea de esta otra manera? Sino que siempre nosotros como docentes o como catedráticos ponemos un patrón a seguir y a realizar. Y claro, el convencionalismo, el ser habituales, el de siempre estar en los mismos paradigmas y en lo mismo que se ha establecido. Finalmente hemos concluido. Recuerda que estos minutos que tomarás debes de analizar muy bien y poder revisar la grabación si en dado caso tienes todavía duda sobre los obstáculos y barreras que puedas tener o bien los tips que te he dado para poder incrementar tu creatividad. Ponte creativo y sobre todo analiza tus respuestas para luego discutirlas de una forma sincrónica.